ecos del más allá, las deudas de los muertos. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido. Es una entidad que respira, que observa y que, en ocasiones, susurra verdades que la razón humana se niega a aceptar. En los rincones más profundos de las provincias, donde el asfalto cede el paso a la tierra húmeda, y los bosques parecen cerrarse sobre sí mismos como una mandíbula de madera, el velo entre lo que llamamos vida y lo que tememos como muerte se vuelve tan fino como el ala de un insecto. Allí, el tiempo no es lineal, y las almas que partieron con asuntos pendientes caminan entre nosotros, dejando huellas de frío y terror en el alma de quienes tienen la desdicha de cruzarse en su camino. El hospedaje de la ausencia, Adrián, cumplía 19 años, una cifra que para cualquier joven representa la cúspide de la vitalidad y la promesa del futuro. Para celebrar este hito, su grupo de amigos había planeado una escapada que prometía risas y libertad. Una casa rural enclavada en el corazón de un bosque espeso, lejos del ruido eléctrico y la vigilancia constante de la ciudad. El día 19, un grupo de jóvenes cargados de víveres y entusiasmo se adentró en la espesura. Llegaron a la propiedad justo cuando el sol de invierno se rendía ante el horizonte, tiñendo las nubes de un color púrpura hematoma. La oscuridad cayó de golpe como un telón pesado. Frente a ellos se alzaba una estructura de piedra y madera vieja, cuyas ventanas parecían ojos vacíos que reflejaban la nada. En la entrada los esperaba una mujer. Su piel tenía la palidez de la cera y su voz era un hilo monótono que carecía de cualquier inflexión emocional. Les explicó las reglas de la casa, cómo encender la calefacción y dónde encontrar las mantas. Pero mientras hablaba, uno de los jóvenes, sintiendo un escalofrío que no provenía del viento invernal, se atrevió a preguntar: «Aquí no se escuchan cosas raras, ¿verdad? Nada de fantasmas». La mujer no sonrió, no se inmutó. Simplemente negó con la cabeza y se retiró hacia la oscuridad del bosque sin mirar atrás. Los jóvenes, tratando de sacudirse el mal presentimiento, se instalaron en el salón. Decidieron dormir todos allí, cerca de la chimenea, alegando que era para celebrar mejor el cumpleaños, aunque en el fondo ninguno quería estar solo en las habitaciones del piso superior. Cerca de la medianoche, mientras la música sonaba suavemente y la televisión proyectaba imágenes brillantes sobre sus rostros cansados, ocurrió lo primero. Sin que nadie tocara el mando a distancia, el televisor se apagó. El silencio resultante fue absoluto, roto solo por el crepitar de la leña. Una de las chicas del grupo se incorporó con el rostro desencajado por una ansiedad repentina. «Hay algo malo aquí», susurró. «Lo siento en el aire, es como si el aire fuera más pesado de lo normal». Nadie quiso darle la razón, temiendo que verbalizar el miedo lo hiciera real. Se obligaron a dormir, pero el sueño fue una tregua corta. A las 4:30 de la mañana, un sonido rítmico y violento los despertó a todos. Venía del desván. Eran cajas, pesadas cajas de madera siendo arrastradas sobre el suelo de tablas viejas. Screech, screech. El sonido era tan claro que podían imaginar las astillas saltando del suelo. Aterrorizados y tras debatir con voces temblorosas, decidieron llamar al número de la dueña que les había dado la agencia. El teléfono sonó 3 veces. Una voz, que reconocieron como la de la mujer que lo recibió, respondió con un tono gélido. «Perdón, soy Cho quien está haciendo ruido», y colgó. Inmediatamente el ruido en el desván cesó.
Un silencio sepulcral volvió a reinar. Confundidos, pero aliviados por una explicación racional, aunque extraña, pues, ¿qué hacía la dueña en el desván a esa hora? Intentaron descansar. Al amanecer, la atmósfera cambió de nuevo. El sol no trajo consuelo. La mujer apareció en la puerta, pero ya no era la anfitriona impasible del día anterior. Estaba fuera de sí, con los ojos inyectados en sangre y gritando órdenes incoherentes. ¡Fuera! ¡Tenéis que salir ahora! ¡Fuera de mi casa!, chillaba, aunque su mirada no se posaba en ellos, sino que atravesaba sus cuerpos como si fueran transparentes. Asustados por la violencia de sus gritos, los jóvenes llamaron al padre de Adrián para que fuera a buscarlos. Abandonaron sus cosas, olvidaron el dinero del alquiler y corrieron hacia la carretera. Cuando el coche del padre se detuvo frente a la verja, la mujer simplemente se desvaneció. El hombre bajó del vehículo, mirando a su hijo y a sus amigos con extrañeza. ¿Por qué gritáis? ¿Qué pasa?, preguntó el padre. Esa mujer nos ha echado a gritos. ¿No la has visto?, balbuceó Adrián. Aquí no hay nadie, hijo. He llegado y esto estaba en absoluto silencio. En el viaje de regreso, el silencio en el coche fue interrumpido por la radio. Un boletín de noticias de última hora hizo que el corazón de todos se detuviera. Una mujer de 38, la dueña de la propiedad, había sido hallada muerta en casa de su madre a las 2:38 de la mañana, exactamente 2 horas antes de que ellos hablaran con ella por teléfono, exactamente antes de que los ruidos en el desván comenzaran. Al llegar a casa, Adrián buscó desesperadamente la noticia en redes sociales, en el sitio web de la radio, en los periódicos locales. No había nada. La noticia nunca existió. La mujer que los recibió, la que movió las cajas para advertirles y la que los expulsó a gritos para protegerlos de lo que fuera que habitaba esa casa, ya no pertenecía al mundo de los vivos. Se habían hospedado en el eco de una tragedia. 2. El murmullo del Guadalquivir. En Villanueva de la Reina, el calor del verano suele ser una manta pesada que invita a la siesta. Pero durante la romería, el pueblo vibra con una energía diferente. David, un joven que conocía cada piedra de la zona de Batanejo, se alejó del bullicio de las barbacoas familiares junto a un grupo de amigos. Se dirigieron al Batán, una construcción antigua que guardaba los secretos de una costurera del siglo XVII, una mujer que, según la leyenda, había sido santificada por el pueblo. El aire dentro de la casa antigua era fresco, con un olor a piedra húmeda y polvo antiguo. Mientras exploraban las habitaciones vacías, David y una de sus amigas, a quien llamaremos Elena, se detuvieron en seco. En el techo, proyectada por una luz que no parecía tener origen, se perfilaba la sombra nítida de una mujer sentada, con la espalda encorvada como si estuviera cosiendo eternamente. Sus otros 2 amigos se rieron, burlándose de su imaginación, y salieron de la casa. David, Elena y una niña que habían conocido esa misma tarde cerca del río, una pequeña de mirada melancólica llamada Sofía, decidieron caminar por un sendero que bordeaba el majestuoso Guadalquivir. Sofía se adelantó, atraída por una piedra de colores que brillaba bajo el agua cerca de la orilla. En un movimiento torpe, la niña resbaló y cayó a las aguas turbulentas. «Se ha caído. ¡Ayuda!», gritó David desesperado, corriendo hacia la orilla. Vieron a la niña agitar los brazos, sumergiéndose. El socorrista del pueblo, que estaba a unos metros, acudió al llamado, pero al llegar a la orilla miró a David con confusión.
¿De qué habláis? No hay nadie en el agua. El río está tranquilo, dijo el hombre, señalando la superficie del Guadalquivir, que fluía como un espejo de aceite. David y Elena se frotaron los ojos. Sofía había desaparecido. No había rastro de ella, ni burbujas, ni ondas, nada. Horas más tarde, mientras intentaban procesar lo ocurrido en la zona de las carpas sanitarias, vieron pasar una camilla. Sobre ella, una niña pequeña, con la ropa empapada y la piel de un tono azulado, era trasladada hacia una ambulancia. Era Sofía. David sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. 3 días después, la noticia se hizo oficial en los medios locales. Una niña se había ahogado en el río durante la romería. Pero lo que heló la sangre de David fue lo que apareció en su teléfono móvil. Al abrir el enlace de la noticia, el texto del periódico parecía mutar ante sus ojos. Debajo de la fotografía de la niña aparecieron unas palabras que solo él y Elena podían ver. Soy Sofía. Me abandonasteis. Os lo haré pagar. Este es nuestro secreto. David corrió a mostrarle el teléfono a su madre, pero para ella, el texto era un obituario estándar. El mensaje era un ataque directo, una frecuencia espiritual que solo sintonizaba con sus conciencias. Esa tarde, mientras David y Elena caminaban por el pueblo, sintieron un empujón violento en sus espaldas. No había nadie detrás de ellos. Cayeron al suelo de rodillas y al levantar la vista durante 3 segundos eternos, la vieron. Sofía estaba allí, de pie, con el cabello goteando agua del río y los ojos fijos en ellos. No era una niña, era un reproche encarnado. Luego, con un parpadeo, se esfumó. Desde entonces, Elena no duerme. Dice que Sofía la visita en sueños, sentada a los pies de su cama, con la ropa mojada empapando las sábanas, susurrando que el río tiene espacio para 2 personas más. 3. El anillo de la difunta María. En un pequeño pueblo de Zamora, donde las casas de piedra parecen fundirse con el paisaje y la población se reduce a unos pocos ancianos que guardan la memoria del lugar, Martina pasaba sus veranos. Al lado de la casa de sus abuelos se alzaba una propiedad que siempre le había causado inquietud. Era la casa de María, una mujer que había fallecido hacía 3 años, poco después de que su marido también partiera al otro lado. Una noche, Martina, su hermana y 2 amigas decidieron grabar un video para redes sociales. Buscando una iluminación dramática, apoyaron el teléfono en la valla oxidada de la casa de la difunta María. Usaron el flash del móvil como foco. Todo parecía un juego de adolescentes hasta que, a los 5 segundos de grabación, el flash se apagó de forma súbita. Extrañadas, revisaron el video. Lo que vieron las dejó paralizadas. En la pantalla se observaba claramente cómo el flash no solo se apagaba, que la imagen se giraba por sí sola, mostrando el interior oscuro del jardín de María, algo técnicamente imposible de deshacer mientras se graba en esa aplicación. Sintiendo que 1000 ojos las observaban desde las sombras de los árboles frutales descuidados, huyeron hacia la seguridad de su hogar. Esa noche, la hermana de Martina despertó gritando. Había soñado con una mujer anciana, de mirada severa y manos huesudas, que la perseguía por un pasillo infinito. La mujer le gritaba una y otra vez: «Tú tienes mi anillo. Devuélveme lo que es mío». Al día siguiente, con el corazón todavía acelerado, le contaron el sueño a sus abuelos. El abuelo de Martina, un hombre de campo curtido por los años, palideció y dejó caer la cuchara sobre el plato. María,
susurró el anciano. Hace muchos años, cuando ella vino a visitarnos a Barcelona, perdió un anillo de oro en nuestra sala. Yo lo encontré días después, pero ella ya se había marchado al pueblo y poco después se enfermó. Siempre quise devolvérselo, pero el tiempo pasó, ella murió, y el anillo se quedó guardado en el joyero de vuestra abuela. Me olvidé de él. La energía de María no se había extinguido con su último aliento. Al ver a las nietas del hombre que poseía su tesoro material tan cerca de su antiguo hogar, su espíritu había reclamado lo que consideraba suyo. La tecnología moderna había servido de puente para una reclamación ancestral. Días después, como un acto de contrición y respeto, las jóvenes fueron al pequeño cementerio del pueblo. Visitaron la tumba de un tío recientemente fallecido, pero antes de irse se detuvieron ante la lápida de María. No llevaron flores, sino un silencio cargado de disculpas. Entendieron que los objetos que acumulamos en vida a veces se convierten en las cadenas que nos atan a este mundo, y que un simple anillo puede ser el ancla de un alma que se niega a descansar en paz. Las dimensiones, después de todo, no son lugares distantes. Son estados de conciencia que coexisten. Los muertos no se han ido, simplemente han cambiado su forma de vibrar, observando desde la cuarta dimensión como nosotros, atrapados en la materia de la tercera, tropezamos con sus recuerdos, sus deudas y sus sombras. El velo sigue allí, esperando que cometamos el error de mirar demasiado de cerca lo que la oscuridad intenta ocultar.